Jorge Rojo García de Alba. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás, Daniel? Me da mucho gusto, como cada viernes puntuales, estamos aquí a la cita para traer un tema más a la reflexión de todo tu auditorio. Adelante. Bueno, pues si me lo permites, entramos en materia. Y bien, pues el tema que traemos esta semana no podría ser otro que no fuera la visita que a partir de hoy llevará a cabo uno de los personajes más influyentes y polémicos en todo el mundo, no solo por ser el representante de San Pedro en Roma, el máximo jerarca de la Iglesia Católica o el jefe del Estado Vaticano. Por supuesto me refiero a Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como su santidad, el Papa Francisco. Y bien, muchos han hablado ya de la importancia de la visita papal. Se ha hecho referencia de las visitas anteriores de los papas, como las de Juan Pablo II en los periodos de José López Portillo, a pesar de no tener relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. También estuvo con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ya en estas últimas como jefe del Estado. Y de la visita de Benedicto XVI con Felipe Calderón, y ahora por supuesto el significado que tendrá la de Francisco con el presidente Enrique Peña Nieto. Se ha comentado ya de los eventos de sus antecesores que ellos tuvieron en nuestro país, y por supuesto lo han comparado de esta nueva visita papal con las anteriores de los papas. Yo siempre he dicho que los papas son diferentes, sin duda, pero sin duda todos son interesantes, enigmáticos, carismáticos, pero a mi gusto Francisco posee una personalidad que lo hace admirable, pero vayamos por partes. Su origen jesuita y franciscano lo caracteriza por ser un papa sencillo y sensible, lejos de los lujos y los excesos que le han dañado muchísimo a la Iglesia Católica. Es un papa con participación política. Prueba de ello es que a él se le atribuye en gran parte el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Francisco es, a mi juicio, el papa que viene a revolucionar la Iglesia, a hacerla más accesible, más humana, más prudente, más comprometida con la sociedad, más respetuosa, pero sobre todo la Iglesia que esté a la altura de una nueva realidad social, donde las telecomunicaciones y el Internet han revolucionado a las relaciones humanas, y sí, que la Iglesia recupere el prestigio y el respeto en el mundo entero. Dirán por ahí que es un papa moderno, que puede hablar con sencillez, lenguaje claro y directo. Francisco lo mismo se comunica con los poderosos que con los más humildes. Habla con los líderes de otras religiones y pone en orden a sus propios correligionarios católicos. Es un líder que puede hablar de todos los temas con conocimiento de causa. Este papa, además, tiene una característica muy especial. Es un gran comunicador. Además de ser el primer papa de origen latinoamericano, su arribo se da por la renuncia y no por el fallecimiento de su antecesor. Este papa de origen argentino será a partir de hoy nuestro huésped distinguido en México. Miles, incluso de millones de mexicanos tendrán la oportunidad de verlo y escucharlo en la Ciudad de México, en Ecatepec, en Morelia, en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, así como en Ciudad Juárez. Las redes sociales replican sus pensamientos y sus citas, desde el significado de la Cuaresma y de lo que debe ser el ayuno, la vigilia, o bien sus conceptos en el amor y la solidaridad. Pero, ¿qué esperamos de esta visita papal? Pues esperamos un mensaje de paz, de esperanza, de amor, aunque sin duda también tocará temas de controversia, como son temas como la justicia, los derechos humanos, sobre todo después del lamentable antecedente del motín del penal de Topo Chico en Nuevo León o la desaparición de los 43 normalistas. Seguro que hablará de la desigualdad social que hoy sigue viviendo nuestro país, de la pobreza y la desintegración social, de los problemas migratorios, de la drogadicción y el crimen organizado. Seguramente habrá diferentes reacciones y también habrá muchos quienes habrán de aprovechar los comentarios de su santidad. Sin duda habrá mucho de qué hablar, pues así sea. Pues sea bienvenido a México, Francisco, que lo recibe este país con júbilo, alegría y esperanza. Es mi comentario. Así es, y bueno, pues habría que recordar simple y sencillamente, mi estimado Jorge, que pues más del 90% de la población en México profesa precisamente la religión que encabeza este personaje. Claro, digo, yo
Yo lo digo también, yo soy católico, pero hay veces que la Iglesia toma una serie de actitudes que no corresponden a lo que a lo que debería ser el catolicismo. Te platico un ejemplo. Mis hijas estaban en una escuela de padres, y cuando empezaron estos a decir es que Dios te va a castigar, en ese momento la saqué de la escuela, porque yo no entiendo un Dios que castigue, entiendo un Dios que oriente, que genere esperanza, que genere amor, que genere solidaridad y unión entre las familias y los pueblos de todo el mundo. Y justamente es el mensaje que se supone trae hoy a México, Francisco. Así es, se supone que es un mensaje de paz, pero también habría que esperar, habría que darle una estudiadita a cómo ha actuado en sus diferentes visitas papales, y bueno, toca temas de controversia, temas de política. Es un papa que hoy tiene calidad moral para poder tocar los temas, y bueno, vamos a ver de qué viene a hablar su santidad Francisco a nuestro país. Y como siempre, tu punto de vista muy acertado, mi estimado Jorge Rojo García de Alba. Bien, me da muchísimo gusto saludarte, te deseo un buen fin de semana lleno del Papa, y a todo el auditorio también un excelente fin de semana. Muchas gracias, que tengas un buen día también tú. Muchísimas gracias.